Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. En algún momento lo dijimos, estamos registrando testimonios de vida de 3 vecinas de nuestra ciudad en diferentes programas. En este caso vamos a hablar con Carmen Astudillo. Muchos de ustedes la recuerdan, enfermera reconocida de nuestra ciudad. Carmen llegó en 1948 a la ciudad de Ushuaia, tenía tan solo 2 años, así que a partir de ese dato vamos a ir charlando a lo largo del programa con ella. Y tenía acá anotado alguna información que nos dio Carmen en su casa cuando hicimos la preproducción. Ellos vivían en la calle 25 de Mayo y Colón, la que hoy conocemos como la calle Gobernador Campos. Estudió en la Escuela de Salud Pública, esto es en Buenos Aires, luego regresó para ejercer como enfermera. Se casó con Juan Escudero y tuvieron 2 hijos, Carlos y Silvina. Es parte de lo que vamos a charlar entonces con Carmen Astudillo y lo vamos a hacer luego de esta primera pausa comercial. Bueno, lo dicho en el bloque anterior, antes del corte comercial, ya estamos con Carmen Astudillo y como lo hemos hecho en otros momentos, grabando este programa en la querida e histórica y referente de la ciudad de Ushuaia, un ícono de nuestra ciudad, como es la conocida hoy como antigua Casa Bevan, ¿no? Una casa, Carmen, gracias por acompañarnos, ¿no? Gracias a ustedes. Digo, una casa que trae muchos recuerdos. Muchos recuerdos, ¿no? La verdad que sí. Sí, ¿no? Sí. Hay sensaciones, ¿no? Cuando uno entra en un lugar que decimos, uy, lo conocí. Sí, es lo mismo que cuando uno entra al hospital, cuando ya está jubilado y entra al hospital, es una sensación media rara. Pero mucha nostalgia. Eso, esa es la palabra, mucha nostalgia. Sí. Bueno, hay una pequeña corrección que yo decía en el anterior bloque, ¿no? Yo decía que vivieron en 25 de Mayo y Colón, pero antes... Pero primero fue en Yaganes. En Yaganes sí. Yaganes y entre Gobernador Paz y Deloqui. Y ahí teníamos un negocio. ¿Qué negocio era? La Confianza se llamaba. Ajá. Sí. ¿Negocio de? Ramos generales. Ah, uno de los tantos almacenes de ramos... De ramos generales que habían en esa época, que se vendía de todo, de carnicería hasta panadería y... ¿Y a ustedes les pasa como, por ejemplo, yo recuerdo a Mirna, cuando nos habló Mirna Barría en otro programa, que esperaban la mercadería con los barcos, ¿no? Sí, ¿a ustedes también les pasa esto para proveerse? Todo, porque incluso venía todo en bolsas, las cosas, el arroz, el azúcar, todo venía en bolsas. Se vendía lo que se llama a granel, ¿no? A granel. Me imagino esas estructuras grandes de madera. Los cajones para poner bueno, después vamos a hablar de esto, ¿no? Pero yo quería ir un poco en orden. ¿Llegaste cuando tenías tan solo 2 años? 2 años. ¿Con quién? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi mamá. Jovita. Sí. Mi papá ya estaba. Él ya estaba acá, ya claro. Estaba. Qué cosa, ¿no? Que se da, bueno, en todos lados. Primero viene el hombre para ver, conseguir el trabajo y una vez que está sentado, tal cual, el resto de la familia. El resto de la familia. ¿Y que yo era yo sola. Después ya volvieron ellos, igual se fueron de nuevo, nos fuimos. Por eso hay una mezcla de argentinos y chilenos. Ah, tu papá se llamaba Pedro. Pedro, ¿no? Sí. ¿Dónde trabajó él? Él trabajó primero en el aserradero Preto y después en el aserro Bronzovich. Ahí trabajaba. Después se independizaron y se pusieron ellos mismos, compraron unos camiones, los GMC, esos del año 46, creo. Ahora seguro vamos a hacer referencia. Pero el aserradero Preto y el Bronzovich, pero no el Lago Escondido, ¿no? El Lago Escondido. Directamente. Del Lago Escondido. ¿Qué hacía papá? ¿Iba allá y ustedes quedaban acá en el pueblo? En el pueblo, sí. ¿Qué venían los fines de semana? Los fines de semana llegaba. Pero iban porque ellos le daban una habitación, le daban unas casitas. Claro. ¿Pero ustedes iban a visitarlo o no? No, porque mi mamá no manejaba. Hay un aserradero que yo tenía anotado acá, el aserradero de la Vela. Ese de la Vela. Sí. Ese después fue de papá. Ah, porque un buen día se independiza, ¿no? Y ahí aparece un tío Ruperto. Ahí aparece el tío Ruperto y aparecen los aserraderos. Entonces uno atendía a él y el otro lo atendía a mi tío. ¿Y dónde estaban ubicados esos aserraderos? El aserradero estaba, el de la Vela, en la Anónima.
donde está la Anónima ahora, ahí estaba el aserradero ese. Lo que conocemos como la Anónima Grande, ¿no? La El Perito Anónima Moreno. Grande, Claro, las de afueras. Perito, sí. Ahí tenían el aserradero. El aserradero. Y el otro estaba pasando el río de Marcosar, en Esperanza, Ah, bien. en esa esquina. Pero también cuando decide independizarse, me decías con tu tío Ruperto, eran proveedores de leña, ¿puede ser? Sí, ellos iban en la mañana, hacía frío, nieve o algo, fueron muy trabajadores. Ellos se iban temprano, volvían a la tarde, cortaban los rollizos y repartían la leña al pueblo, Mirá vos. el que pedía. ¿Y eso lo tenés presente, esos recuerdos? ¿Vos qué edad Yo los tengo tendrías? presentes, ¿Sí? los tengo presentes, esos recuerdos. ¿Y qué veías vos Sí, del trabajo de tus padres? y era que mi mamá era todo. Mi papá llegaba a descansar, a cenar, qué sé yo, y a trabajar de nuevo al otro día y levantarse temprano. ¿Y tu madre con alguna tarea en especial? De la casa, a ama de nosotros, casa. porque además tenía que lavar, además no había lavarropa. Entonces ella remojaba la ropa en grandes fuentones y bueno, y tenía que lavar a tabla. Seguro. Claro, y además todos los años, cada 2 o 3 años, iba aumentando la familia. Sí, ¿Cuántos son? 11 hermanos. Ah, bueno, claro. No había tele, en fin. Nada. Entonces eso ayudaba. Cada 2 años teníamos uno nuevo. Le decía, ya viene la tele, bueno, y aparecía uno. Llegó tarde la tele. Y llegó tarde, ¿verdad? Claro. Si no seguía. A nosotros nos llegó la tele, pues tenemos 2 nada más. Claro. Está buena la acotación. Bueno, y mientras tanto ustedes, los juegos de los cuales Y los vamos a hablar. juegos eran lo de todas mis compañeras también, la nieve, el patín, Claro. yo después hice esquí. Ahora vamos a hablar enseguida de ese tema porque me interesa conocer, si bien todos son parecidos los juegos, pero Parecidos, cómo sí. los fue viendo cada uno. Yo me quedo con esto, ¿no? Que debe haber sido difícil independizarse, ¿no? Tanto tu padre como el tío, los Sí, comienzos difícil, deben haber sido difícil. bastante difíciles. Muy difícil, además épocas difíciles también, Claro, por porque eso. una por el tiempo, que no acompañaba, no es lo mismo que ahora. Estamos en mayo y nosotros estamos con sol, todo. En esa época nada. Ya era En pleno marzo invierno. ya empezaba a nevar. En marzo, ¿no? En Estamos- marzo empezaba a nevar. Las primeras nevaditas. Claro. Sí. Claro, en mayo ya era... Después empezaban en abril, empezaba a estirarse y ya ves que no. Bueno, Carmen, el famoso cambio climático es verdad. Es verdad. Hoy lo vemos nosotros. Es verdad, sí. Los inviernos ahora siguen siendo inviernos, pero no tan fríos, no con tanta nieve por lo No, menos en la no, ciudad. nada que ver, nada que ver. Y los veranos. Yo me acuerdo que nosotros teníamos una estufa leña en la cocina, una estufa leña, y cuando quedaba agua, porque no teníamos agua caliente tampoco, teníamos que hervir agua caliente, mi madre hervía agua caliente, qué sé yo, nos bañaba en un fuentón, porque no teníamos más que eso. Sí. Y si quedaba agua en la cocina, se escarchaba. Se descarchaba. Se escarchaba, porque claro, no tenía que haber uno que estuviera poniéndole leña en la cocina. A pesar de estar calefaccionado, el frío se sentía. Se sentía. Esta casa, por ejemplo, Casa Beban, tiene un sector donde se muestra cómo eran las construcciones, ¿no? Internas, las paredes, con arpillera, diario. Sí, ¿verdad? En el caso de tu casa, diario. a ver, ¿también era así? También ¿Con era ese así. aislante? Sí. ¿Y se aislaba realmente el frío? Y no, porque era madera, no. Claro. No era una estructura, digamos, era precaria, no, Claro. tampoco. Dice no. que cada tanto había que cambiarlo. Había ¿no? que Como cambiarlo. si se Sí, cambiara el además tapiz. en mi casa el forro, digamos, era con diario, revista. Por- Quedaba elegante, te digo. Sí, Quedaba porque- interesante, pero que había que cambiarlo producto de la humedad, a lo mejor, Tal ¿no? cual, Cada tanto. sí. Bueno, interesante lo que nos vas contando. Vamos a ir a una pausa, ¿eh? Bueno, Y vamos entonces a esta nueva pausa aquí en Los Protagonistas del Fin del Mundo y seguimos charlando con Carmen Astudillo. Ya volvemos. Carmen, algo hiciste de referencia a los juegos,
Pero hablas Sí. siempre, todos hablan mucho del juego de invierno. Se ve que era una época que esperaban mucho ustedes como chicos, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que disfrutaban Además, mucho. disfrutábamos mucho. Nos juntábamos en la tarde, más tardecita noche, nos juntábamos con los del barrio y salíamos a jugar en trineo o a hacer bolitas de nieve y tiramos. Tirarse, la guerra. Sí, sí, la guerra. Y ¿Alguno? los padres salían a llamarnos porque no queríamos entrar. Claro, seguro. Re era hasta- mojado, pero Algunos vecinos contaban que ponían como tachos también, ¿puede ser? En algunas esquinas. ¿O no? ¿Con fuego? No, no, en la mía no, por ¿No? eso nosotros éramos de la, ¿cuánto es? ¿De qué bajada de la calle Antártida Argentina. Ah, de Antártida Argentina. Claro. ¿Y, Y Yaganes, las dos calles eran Claro. muy pendientes, entonces ahí jugábamos. ¿Y qué eran? ¿Carreras? Carrera de trineo, o carreras, a veces se ponía un nylon uno Y y salía. salíamos. ¿Y terminaba dónde? En la Maipú, me imagino, o antes. No, antes terminábamos. ¿Eh? Por ahí nos mandábamos hasta abajo, pero Si no, había San que Martín. subir, entonces Claro. era mucha... Claro. ¿Y quién eran Costaba mucho. tus amigos del barrio? Los barría, después salía los de Bargiela, del lado, que vivía al lado de mi casa. Después, ¿qué otro era? Éramos muchos, pero no. No importa, era para si te acordabas de alguno. Los barría eran más, Eran más Sí. los más conocidos o más los más amigos de conocidos, ustedes, sí, claro. los parientes de Mirna. Exactamente. Y bueno, un buen día hay que empezar la escuela. Tal ¿Y? cual. ¿A Y qué no, escuela? empecé en la escuela 1. En la escuela 1 y después ya, creo que en tercero ya me pasaron al Don Bosco. Al Don Bosco Al no San era, Benito. era San Benito, Claro. San que era director el padre Peirú. Ah, Monseñor Peirú. Monseñor Eugenio- Peirú Eugenio después. Santiago Peirú, mirá, Sí, lo recuerdo. sí, él, sí. y que ahora está en Tolwyn él. Él estaba, claro, ayudó Estaba en mucho Tolwyn, pero Tolwyn. sus restos cuando murió están en la iglesia. Ah, está acá en la Están en la iglesia de Tolwyn. de Tolwyn, De exacto. Tolwyn. Sí, sí, hubo toda una Sí. ceremonia de Sí. homenaje a Peirú. Y que Sí, él muy, quería muy, estar- muy bueno, muy bueno. Y después seguiste tus estudios en secundario acá. Bueno, después secundario acá y después me ¿En fui dónde? a Imagino el que C en número 15. ¿En cuál? El C número 15, Ah, en el C número 15. número 15. Pero decía yo en la apertura que hiciste tus estudios de enfermería en Buenos Aires. Sí, los primeros estudios los hice en Buenos Aires. Contanos un poco esa experiencia, en la Escuela de Salud Pública. Sí, la Escuela de Salud Pública. Me recomendó, digamos, la enfermera que había acá en el Hospital Regional, porque yo fui a aprender primero. Sí. Me recibieron para aprender. Entonces tuve la educación, digamos, de ella, de una enfermera profesional que había estudiado en la Escuela de Salud Pública. Entonces me fui a estudiar auxiliar de enfermería porque justo llegué y no pude entrar en la Escuela de Enfermería Profesional. Entonces estudié auxiliar, que, bueno, era una ciudad totalmente distinta, me llevó mi papá. Eso, tu padre Yo no te había acompañó. salido nunca había salido de ¿Cómo la fueron isla. ese viaje? ¿En avión? En el avión, DC-4, el me imagino? DC-4. Claro. El seguro. DC-4, y bueno, no me hallaba mucho en Buenos Aires. Claro, Yo eso, para una niña, ¿qué edad tenías? y tendría 18, Claro, 19. ya adolescente, Sí. jovencita. Sí. Venir de una pequeña ciudad como Ushuaia a la gran ciudad. Fue feo, como fue feo. ¿Por qué fue feo? Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? Era una cosa total que me impactaba todo y se vino mi papá y yo ya me quería volver. Pero como no tenía de vuelta, entonces no pude. ¿Y dónde estabas allá? ¿Dónde vivías? Estaba en una pensión. Entonces después de esa pensión, que no me gustaba, Y seguro, y claro, la gran no, ciudad. andar en tren, andar en colectivo, hacer traslado, era terrible para mí. Y seguro. Entonces, el doctor Sánchez tenía unos amigos ya grandes, adultos mayores, y él fue que le habló a esta familia, era sola, si podía ir yo con ellos, y me fui a Liniers. Ya era otra cosa, ya era una casa, eran dos adultos mayores ya grandes, tenían una sola hija,
y yo ya era otra cosa. Claro, ya es Otra distinto. cosa, ya distinto. Me tomaban como que era una hija más, todo ese tipo de Claro, cosas. te sentiste más protegida. Más protegida, en la me clase. preparaba la viandita para que yo la lleve a la clase porque yo salía a la tarde recién. ¿Y dónde era la Escuela de Salud Pública en Buenos Aires? En el hospital, se hacía en el hospital Peralta Ramos, en la maternidad. En el tercer piso estaba la escuela. Ah, bien, ahí. ¿Y cuánto tiempo? Un año. ¿Un año estuviste? Un año estuve ahí. Y un año sin volver a Ushuaia. Sin ver Ushuaia ni nada, ni comunicación, era cartita. Eran las cartas De las que cartas, tardaban unos claro. cuantos días. Sí. ¿Y cuál fue la sensación cuando dijiste, bueno, vuelvo a mi lugar, ¿no? Feliz, feliz. Sí. Sí, bueno, enseguida entré ya me esperaba la clínica, me esperaba el hospital, así que seguí trabajando. Bien. Pero también es la pregunta recurrente a todos los vecinos, que es, bueno, al que después fue tu esposo, ¿no? Sí. ¿Cómo se conocieron tu esposo? Él era militar. Él era militar. Juan Es militar, Juan porque Escudero. retirado. Juan Escudero. Sí. ¿Cómo fue ese noviazgo? Esto le interesa a todos, no solamente a mí. ¿Cómo fue que se conocieron? Él hacía guardia en la garita donde está el Delfín. Ah, en la entrada a la En la base entrada naval. a la base naval. Ahí entraba todo Ahí era el Delfín, personal. era Juan. El personal militar y el personal civil entraba por ahí. Él Sí. hacía guardia. Sí. Bueno, entonces yo vivía en la calle Yaganes. O sea que él desde ahí veía mi casa. Ajá. Entonces, cuando yo salía para ir al hospital, cuando estaba de guardia, él salía. Y- Entonces él trabajaba también cuando no tenía guardia, él trabajaba, era contramaestre de la Surubí, Ah, de la lancha Surubí. de la lancha Surubí. Entonces, él se venía para su lancha y yo me iba para el hospital, entonces me seguía. Y yo decía, pero ¿por qué este hombre me está siguiendo tanto? ¿Por qué me sigue? Claro, entonces yo me iba para el hospital, él bajaba por la 25 de mayo A lo mejor para era ir en casualidad, ese... pero era una casualidad. No era casualidad, me parece. No era. Y entonces, 25 de mayo bajaba porque en ese puerto estaba la lancha. claro. Salía yo, oh sorpresa, un hombre atrás mío. El mismo. Y bueno, así nos empezamos a conocer hasta que él me habla, qué sé yo, qué sé cuánto, y empezamos a hablarnos, A noviar. a noviar, A noviar. a noviar. Y en esto estamos hablando, ¿qué edad? Y yo ¿Los tenía 20 y pico? 20 algo, sí, él me lleva, él 22. era más grande. Bueno. ¿Y cómo fue eso? Porque esto también es lindo, pues son otras épocas. ¿Había que presentar el novio a la familia? ¿O había Sí, pero lo que antes pasa, había que hasta pedir pero no, permiso? la familia había una contrariedad porque no dejaba mucho que nosotras tengamos conversaciones con los militares, porque según ellos, cada marino tenía una novia en Una el novia puerto. en cada puerto. Claro. Entonces esa contrariedad yo la tuve. Ah, no. Ahí Juan dijo, es esta novia sola. en este No, puerto, lo que y pasa es que punto. no fue, yo no quería que vayan. Ah, No está bien. quería. Bueno, Sí pero que nos sí. hablábamos así nomás cuando Claro. las pasadas. O por ahí íbamos a bailar ¿A qué lugar? ¿Qué club? al Poncho. Al Poncho, Sí, al Poncho Fueguino, donde está... de Loki. Donde por arriba. está Incofue. Claro, ahí sí, estaba. Sí, esa zona, claro. Bueno, y por ahí nos juntamos. Además íbamos con la señora que cocinaba acá en la cocinera del sanatorio. Entonces ahí me dejaban ir. Bueno, de eso ahora vamos a hablar enseguida, ¿no? Y bueno, pero producto de este casamiento con Juan, Sí, nacieron 2 hijos. 2 Que hijos. se llaman, Carlos ¿sí? y Silvina. Y Silvina. Silvina. Bueno, estamos hablando con Carmen Astudillo, estas lindas historias, ¿no? Que nos permiten conocer un poquito más en profundidad a los vecinos de nuestra hermosa y querida ciudad de Ushuaia. Carmen, vamos a seguir charlando un ratito. ¿Puede Ya. ser? Vamos a Bueno, un pequeño corte. Ya volvemos. bueno, gracias. Traiga un cafecito. Ahí traemos el cafecito mientras tanto.
Viste en los cortes, le contamos a Carmen que hay, no solamente los chicos del canal, sino amigas tuyas, también enfermeras. Sí. Y no es que seamos chusmas. Sí. Pero están lindas estas historias, como hablábamos, ¿no? Es lindo, ¿no? Son lindas, son lindas. Son lindas historias, sí, ¿cierto? Tal bueno, cual. Y volvemos al tema de, que es lo que estamos destacando también, tu actividad como enfermera. Pero antes de enfermera, ¿estuviste trabajando en algún otro lugar, con otras tareas acá en Ushuaia, antes de empezar a trabajar como enfermera? Porque tenían, cuando chica tenían un almacén, me decía. Sí, bueno, yo lo atendía el almacén. Yo atendía el almacén. Y después se quemó. Ajá. Pero ¿y después tuviste otros trabajos o no? ¿Ya empezaste, cuando volviste ya pudiste trabar como enfermera? Sí. ¿Dónde fue? En el Hospital Naval, imagino que ahí el Hospital Naval trabajé, después, bueno, la clínica y el hospital. La clínica es el sanatorio, ¿no? Sí. También le preguntamos a colegas tuyas sobre este lugar, que es donde estamos grabando, que era el sanatorio San Jorge. San Jorge. San Jorge. Sanatorio, porque clínica es más grande. Claro. Y bueno, las tareas como enfermera, con guardias, imagino. Las tareas con guardia, atender todo tipo de pacientes, de distintas patologías, porque era todo ahí, no es que había sectores, no estaba sectorizado para ciertas patologías, estaba todo incluido. Exacto. Sí. ¿Y recordás compañías de trabajo? Y compañeras de trabajo, Mirna, Irene, Teresita, después de otra no me acuerdo, había más, pero no recuerdo. Mireya no trabajó. Nos estaban hablando, claro, las amigas, Mireya, no. No, Mireya no trabajó en el sanatorio. Bueno, pero está bien, por lo menos eran de esa época, ¿no? Sí. Y después dejás el sanatorio San Jorge, lugar, y ya me voy porque ya me fui al hospital. ¿Al rural? Al rural, y después, el rural es el hospital... Y después pasó, del hospital rural pasamos al hospital regional. El hospital rural, el que también muchos hacen referencia, es el de la calle, hoy calle Rosas. Sí, que está el pastorcito. Claro, el jardín pastorcito maternal. De Don Bosco, Sí, de la misión salesiana, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo nace esa vocación para ser enfermera? Por eso también es importante saberlo. Y siempre, no sé, que yo quería siempre ser enfermera, una vocación que nació de mí directamente, no. Pero una tarea, una profesión que tiene más sinsabores que cosas positivas, porque estamos atendiendo a la persona que está padeciendo algo, algunos que ya o se han fallecido producto de algún accidente o algo, o sea que es una profesión de mucho dolor en algún aspecto, ¿no? Sí, nosotros lo que más nos satisface es cuando el paciente se va de alta, ¿no? Claro, cuando el paciente pasa la puerta de internación o donde esté, esa es la gran satisfacción de uno. Exacto. Y ahora vamos a pasar a otro tema, ¿no? Que es lo que yo digo, la vida social, porque vos algo comentaste. Fuera del trabajo en sí, o cuando eras más joven, o a lo mejor también... Siempre nos reuníamos. Eso, las reuniones. Sí, ¿no? ¿Cómo eran esas siempre nos reuníamos. Sociales? Y se hacían bailes. Se hacían baile, incluso se hacían baile en el Hotel Albatro arriba, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Se hacían baile ahí. Antes del incendio del 82. Antes del incendio. Exacto. Y yo, por ejemplo, salía de una guardia y yo llevaba toda mi ropa, me cambiaba y me iba a bailar. Bien. ¿En qué otros clubes? Pues estamos hablando del Albatros, el Poncho Fueguino. Después había en el Solier. Ah, sí. En Solier había otro donde íbamos. Es lo que yo iba, ¿no? En otro no. Bien. Y seguimos para atrás, ¿no? Porque vamos siendo un ida y vuelta en distintas épocas con las entrevistadas. Y vamos otra vez a tu niñez y adolescencia, a las cosas en casa. Hablamos de los juegos, pero... Tenía que trabajar en casa, colaborar con la madre. Y yo era la mayor, así que yo me llevaba la peor parte. ¿Y qué era colaborar con claro, ayudar a mamá? Y ayudar a cuidar a los chicos, claro, más seguro. chicos. También pasaba, como dijo otras vecinas, tener que prepararse para los crudos inviernos y preparar
las cosas. La leña, También lo hacían cortar ustedes. la leña, sí, sí. Sembramos también. Nosotros teníamos un patio grande, entonces mis padres sembraban papa, zanahoria, perejil, y nabos, Bueno, mucho nabos. eso habla de que acá se podía cultivar. Sí, Siempre dicen que sí, no. no, Con se el debido cultivaba. cuidado, supongo, con protección por las Tal heladas, cual, pero... sí, 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 a lo pero mejor- no, se sacaban bastante papas. ¿Cuáles eran las Era la comidas? más, digamos, fuerte como para el invierno. ¿Cuáles eran las comidas para ustedes? Porque Y todo tal vez guiso, tuviera guiso de garbanzo, guiso de lenteja, asado. Mis padres faenaban en el verano, ponían en un galpón que tenían y lo ahumaban. Entonces en invierno ese era un charqui, le decían. Claro. Entonces en invierno comíamos eso. Lindas historias, ¿eh? Que vamos Sí. a seguir ya en el cierre, en el próximo bloque. Carmen, ¿has participado, has tenido la posibilidad desde tu rol como enfermera de participar de distintos eventos a nivel internacional Tal que cual. te han permitido viajar? Sí. A ver, contanos un poquito. Sí, hubo un congreso internacional en Madrid de los 5 continentes que participé en ello, me fui. Después hubo un congreso en Cuba, también, también participé con la Federación Argentina de Enfermería. Experiencias muy Me lindas. imagino que sí, ¿no? Además, encontrarte con una enfermera de África, una enfermera de Japón. Con No realidades totalmente distintas. no le entendés nada, pero el solo hecho de estar con ella, estar con sus vestimentas, porque se visten con sus vestimentas, Sí. de, Sí, ya no vimos de en la enfermeras, foto. sino de bien, ¿no? Sí, sí. Elegantes. Digo, No con fue realidades muy- distintas. Tal cual, tal Totalmente cual. distintas. No, fue muy lindo eso. Y para ellos, me imagino el atractivo de no solamente una persona de Nosotras. Argentina, sino bien del sur-sur Claro, del mundo, sí, ¿no? sí, sí. Desde tan Sí, lejos. por ahí algunas le transmitíamos, yo era inglesa, Sí, entonces algunas chicas sabían inglés, más o menos le transmitían, porque ellas querían conocer cómo éramos nosotras. claro, seguro. Así que la actividad es igual. Unas con más tecnología, otras con menos tecnología, pero la actividad es lo mismo. El fin es el mismo. El fin es el mismo, tal cual. El objetivo, ¿no? El ayudar, asistir. Tal cual, asistir al que lo necesita. Exactamente. Y en esto de asistir al que lo necesita, hay una etapa de tu vida que habla de la vacunación ya fuera de la ciudad, ¿no? Como es la vacunación en la zona rural. Sí, íbamos a vacunar al aserradero. Íbamos con Varela. Él era el chofer. Juanito Varela. Juanito Varela. Él iba como chofer y yo iba como enfermera con mi equipo para vacunar a los chicos. Por eso tengo esas fotos Ah, que claro. me sacaban. Nosotros vamos a sacar una foto. Bueno, me saca la foto. Esta foto que ya estamos viendo, por supuesto. ¿Dónde era la zona del lago escondido? Del lago escondido. Ajá. Sí. Bueno, Mirna, para cerrar un poco, volvemos a la familia, ¿no? Mirna, no soy Recordando. Mirna. ¿Cómo? Me dijiste Mirna. No, perdón, Carmen, con Mirna ya hicimos nota, con Carmen. No, Carmen, digo, para ir cerrando, bueno, recordá entonces tus hijos y tus nietos, Sí, contanos los mi nombres nieto. mientras vemos la foto. Bueno, mi nieto, tengo una, ya 23 años, Mariquena, después tengo a Bautista de 16, tengo a Lorenzo de 12 y a Jano de 6. Bien. Bueno, Sí, cumplido, como dijimos, para mencionarle que no se enoje. claro. ¿Te sentís satisfecha, feliz del trabajo que has realizado a lo largo de tantos años como enfermera? Totalmente. Si tuviera unos años menos, iría de nuevo. Estarías trabajando también. otra Tal vez. cual. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por No, tu- gracias a ustedes por permitirnos No, de contrario. relatar estas cosas. que son que hemos- experiencias, historias de vida Sí. muy lindas que nos gusta mucho conocer y disfrutarlo. Tal cual. Muchas gracias. Bueno, Hemos gracias a charlado ustedes. con Carmen Astudillo, pero en el final, nos quedan estos minutos, queremos hablarles
de un hecho que también muchos pobladores recuerdan, que fue el famoso incendio del bosque en la Ruta 3. Se habla de unos 12 kilómetros de extensión, que fue a ambos lados de la Ruta 3, alejado de la ciudad de Ushuaia, más cercano a lo que hoy es la ciudad de Tolwyn. Y estamos hablando de ese incendio de fines de la década del 60, en 1969, diciembre de 1969. Allí tengan en cuenta el momento, estamos hablando de década del 60 o finales del 60, donde la tecnología no estaba tan avanzada, los recursos no eran tan grandes como puede llegar a ser hoy. Uno de los que fue protagonista de ese lugar y que se lo recuerda porque atravesó el fuego en busca de más maquinaria es Constante Moreno Preto. Él nos ofrece su testimonio. Preto, bueno, gracias por acceder a esta entrevista que la tenemos postergada hace muchos años, ¿no? Porque es un acontecimiento que movilizó a la población de finales de la década del 70, tanto de Ushuaia como de Río Grande. Bueno, contanos un poco la historia de este bosque que conocemos hoy como bosque quemado en la ruta número 3. Mira, eso fue cerca de, si mal no recuerdo, fue cerca de Navidad, porque fue en diciembre. Comenzó yo en aquella época tenía 28 años, vivía en el aserradero ahí en Laguna Verde que tenía mi familia. Y como a las 5 de la mañana nos avisaron de que había un principio de incendio en el aserradero Martínez, que estaba al lado a unos 4 o 5 kilómetros. Ahí había unos muchachos que trabajaban en el aserradero que hicieron un asado justamente para festejar un poco la Navidad que se venía. Y se pasaron un poco de copas y demás, y en esa época se levantó mucho viento, como ahora. Y bueno, el fuego se extendió hacia los principios de una casilla que estaban construyendo. La casilla se prendió fuego y por consecuencia después se fue al bosque. Para ubicar, ¿dónde estaba más o menos geográficamente el aserradero Martínez? ¿A la vera de la Ruta 3, hacia adentro? El aserradero Martínez en aquella época estaba a la vera de la Ruta 3. De hecho, la ruta pasaba por el medio del aserradero. Y comienza el fuego entonces, comienza una casilla y claro, luego... Comienza el fuego en una casilla, se va hacia el bosque y obviamente se torna incontrolable porque había mucho viento. Estamos hablando de diciembre, donde el bosque estaba muy seco. Ayudado por el intenso viento, se extendió rápidamente por el bosque y realmente era desesperante ver cómo el bosque se ponía primero amarillo, después marrón y hacía como si le tiraran nafta. Y después, bueno, en aquella época ya estaba la ruta nueva, y bueno... Ahora, esto fue a lo largo, después vamos a entrar en detalle tu participación. Esto es a lo largo de, yo te decía fuera de cámara, 12 kilómetros abarcó más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos 12 kilómetros. Sí, porque se fue más o menos del aserradero Martínez hasta pasando el río Milna, o sea, lo que, no sé cuál es el kilómetro ahora, pero más o menos unos 12, 14 kilómetros. Bien. Cuando vamos para Río Grande, si nosotros miramos hacia la izquierda y también hacia la derecha en una zona, porque después se cruzó para el otro lado, vamos a ver un bosque que está muy quemado y que se está recuperando lentamente, muy lentamente. Muy lentamente, bueno, es propio de ese tipo de vegetación o de árboles. Bien lo decías recién, comenzó en un sector y se cruza lo que es la Ruta 3, claro. ¿Sí? Por el producto del viento, imagino. Exactamente, se cruza la Ruta 3 y obviamente que se torna imposible de transitar. Claro. Y queda aislada entonces Ushuaia con respecto a Río Grande por ese fuego intenso que abarcó también la Ruta 3. ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Había bomberos? Estamos hablando del año 1978. Sí, yo recuerdo que estaba Escatena, después estaba Pepo, que era el encargado del IFONA en aquel momento, que era el Instituto Forestal Nacional. Había otro muchacho que no recuerdo en este momento cómo se llamaba, Hugo se llamaba de nombre, que él estaba en Defensa Civil, sí. Y bueno, y estaba yo y había alguna gente más. Ahora sí, entramos de lleno a tu participación. Decías 28 años, vos estabas cerca, en el aserradero de Laguna Verde, y contanos un poco en detalle tu participación, que es lo que los vecinos, antiguos pobladores siempre recuerdan, ¿no? La valentía de Constante, de Moreno Preto. Sí, yo no sé si era valentía, tal vez es un poco la adrenalina que te producen esas cosas, y yo en aquel momento tenía una Fiat multicarga, una Fiat
1600, en aquella época estaba en auge, yo corría en auto en aquella época, y me gustaban todas las cosas que por supuesto te creaban una cosa especial cuando sucedían estas cosas. Lamentablemente esto fue un caso que nos conmocionó a todos, porque yo al estar ahí en el aserradero tenía también casi 5.000 rollizos que estaban apilados en el bosque, y que después se quemaron todos, por supuesto. Y entonces cuando nos decidimos a empezar a combatir el fuego, porque se iba de las manos, nosotros, la gente de Canga mandó una topadora y yo fui con una máquina motoarrastradora que utilizamos para tirar los troncos, que era una máquina que era articulada y que yo manejaba bastante bien, digamos. Y con eso hicimos picadas, hicimos cortafuegos, que después obviamente tienen un resultado un tiempo, pero después el fuego lamentablemente con el viento se cruzaba para el otro lado. Claro. Y así, en aquella época no teníamos elementos tan contundentes como tal vez podrá haber ahora. Claro, por eso remarco que era la década del 70. Pero ¿qué es lo que hace? Contame un poco, porque vos cruzás esa línea de fuego. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? Claro, yo crucé la línea del fuego porque para hacer los cortafuegos había que pasar del otro lado. Y yo las máquinas estas que te estoy contando las teníamos del otro lado del fuego. Así que tomé un poco de coraje, que en aquel momento no me faltaba, y fui en el medio del fuego, no se veía mucho, hacía un calor intenso, tanto así que en algún momento dije, chao, acá estoy en la lona. Pero bueno, gracias a Dios siempre tuve un poco de suerte en ese sentido y pude cruzar, agarramos la máquina y empezamos a trabajar, ¿no? Bueno, yendo un poquito más en profundidad, ¿recordás ese momento que entras al fuego y lográs salir? No sé cuánto duró, si segundos, un par de minutos. No, bueno, tenés que pensar que en aquel momento eran por lo menos 4 kilómetros. Bien, Sí, no eran segundos. No eran segundos, eran... ¿Pero cómo pasás y resistís? Eso es lo que me interesa, que es lo que cuentan los vecinos. Porque en algún momento empezó el fuego, digamos, a calentar demasiado la camioneta y entonces yo tuve la idea de decir, bueno, abro el vidrio. Y cuando abrí el vidrio se me metió una onda de calor terrible, así que lo cerré nuevamente y seguí a fondo como venía. Sí. Y obviamente, bueno, crucé, no me digas cómo ni por qué, pero... ¿Pero se te cruzaba algo o no? Sí, en algún momento se me cruzó de que me iba a quedar ahí, pero... Claro. Pero bueno, es parte de la adrenalina que te producen esas cosas que uno hace a veces que parecen una locura, pero que en este caso lo hacía para un bien común, digo yo, no sé. Bueno, de eso sos consciente, ¿no? Que sirvió el arriesgarte para esto. Insisto en esto, son muchos los vecinos, antiguos pobladores, y por eso la entrevista que dicen el coraje, la valentía, como quieras llamarlo, porque eso ayudó a mitigar un poco el fuego. ¿Fuego que se extendió durante cuánto tiempo? Y estuvimos casi 30 días. Casi 30 días. Primero intensamente, hubo 20 días que fue intenso, o 15 días, no me acuerdo ahora bien. Pero sí recuerdo que fue en Navidad, porque me acuerdo que de acá nos mandaban víveres y había un capitán que en aquel momento estaba encargado, no sé si Defensa Civil o era alguna institución así para digamos, colaborar en el aspecto de siniestro, incendios, inundaciones, qué sé yo. Nos mandaba arroz siempre, ¿no? Y entonces llegó un momento que vino ahí, el gobernador, estaba el capitán Arigotti. Y llegó un momento que cuando ya el fuego estaba más o menos controlado, vinieron y qué sé yo le dije, bueno, capitán, un asado por lo menos. Estamos poniendo japoneses, ya estamos con los ojos largos, mande algo para comer. Bueno, y recordás, ¿se han visto después con la gente de Seas Catena y Hugo? ¿Se han visto después de todo esto y recordaron ese momento? Sí, nos vimos después, sí. Y ¿sabés quién estaba también que en algún momento estaba conmigo ahí? Fue Oscar Zamorano. Oscar Zamorano en aquel momento estaba acá, recién había llegado, y en algún momento recuerdo que andaba con la máquina conmigo ahí. Bien. Moreno, muchísimas gracias por esto. De nada. Un lindo testimonio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, hasta aquí el programa de hoy de los protagonistas del Fin del Mundo. Agradecemos el testimonio de Carmen Astudillo y también el de Constante Moreno Preto, como así también al personal de la antigua Casa Bevan y nuestros compañeros de trabajo de la televisión pública fueguina. Nos vamos a reencontrar en tan solo 7 días, como siempre, a través de los protagonistas del Fin del Mundo. Muchas gracias.